Arrancamos con las acciones de Ferrari. Realmente han tenido un desempeño desastroso en el último año y acaba de rebotar de mínimos de 52 semanas. Fíjense que a pesar de todas estas caídas, todavía sigue un 28% por encima del fair value o valor intrínseco, 70 billones de capitalización de mercado. Podemos ver que los múltiplos no son tan baratos, PER 37 y ratio precio-flujo de caja de 25. Sin embargo, son valuaciones muy por debajo de las valuaciones históricas de Ferrari. Por ejemplo, el PER, el ratio precio-ganancias, está más de un 20% por debajo de su promedio de los últimos 5 años, al igual que el ratio precio-flujo de caja. Esto lo que me dice que hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Ferrari tan barata, por lo menos comparada con sus múltiplos históricos. Es una compañía que no tiene mucha deuda, buen crecimiento, buen retorno sobre capital invertido. Podemos ver además que el crecimiento a largo plazo está bastante bien, más de 6% de crecimiento en ingresos, más de 8% de las ganancias por acción y más de 16% de flujo de caja. Como pueden ver, realmente es un crecimiento bastante superior a la media del sector automotriz. Y bueno, por eso es que Ferrari históricamente ha cotizado a múltiplos un poco más caros. Vean por acá lo que le comento de las valuaciones. Por ejemplo, el PER no lo veíamos tan barato desde el 2023. El ratio precio-ventas no estaba tan barato también desde el 2023. Y lo mismo ocurre con el ratio precio-flujo de caja. Esto lo que me dice es que desde las caídas del 2022-2023 no veíamos a Ferrari tan barata. ¿Quiere decir eso que los múltiplos son baratos? Acabamos de ver que no. Eso nos lo dice el fair value. Podríamos ver un poco más de caída. Pero bueno, también le he comentado, una compañía de la calidad de Ferrari, luego de esta total destrucción, estamos hablando que desde máximos históricos, la acción a los puntos actuales ha caído un 25%, cuando la bolsa ni siquiera ha corregido un 5%, ¿ok? Yo diría que tenemos una buena zona de compra, que es los $372. Aquí están los mínimos anteriores. Vean además que la tendencia es negativa. Tuvimos un decross o cruce de la muerte. Vemos que todavía no llegamos a niveles de sobreventa como los que tuvimos en esta caída de octubre cuando tuvo su reporte de ganancia. Cualquier caída a la zona de los $372 podríamos utilizarlo para una primera zona de compra. Tenga en cuenta que yo no me sobrepondría todavía a estos precios, ya que las valuaciones van a seguir estando un poco caras. Continuamos con las acciones de Costco. Este es un negocio que personalmente me gusta bastante. 400 billones de capitalización de mercado y cayendo a mínimos que no veíamos de hace muchos años. En el caso de Costco podemos ver que sigue cara, 50% por encima del fair value. Los múltiplos también son caros, pero bueno, se empiezan a acercar a sus múltiplos históricos. Por ejemplo, vean el PER, el ratio precio-ganancias en 50. Cuando históricamente cotizaba en torno a 44, estamos todavía en torno a un 10% por encima. Podemos ver también el ratio precio-flujo de caja casi en 30, muy cerca ya de su múltiplos histórico promedio. Es decir, nos estamos empezando a acercar a las valuaciones a las que Costco tiende a cotizar. Vemos por acá que tiene poca deuda, muy buen crecimiento. Tengan en cuenta que esta compañía ha incrementado sus ingresos en los últimos 10 años en más de 150 billones, una locura. Y tiene un retorno sobre capital invertido del 16%. Por cierto, quiero comparar este número con Walmart. Quiero ver el retorno sobre capital invertido de Walmart. Y vean, es superior en un 6% al retorno sobre capital invertido de Walmart. Para que nos tengamos en cuenta la calidad del negocio y el desempeño en bolsa que ha tenido en los últimos años. ¿Ok? Podemos ver que es una compañía también que se espera un crecimiento muy sólido para el sector. Más de 6% de incremento de ingresos a largo plazo, más de 8% las ganancias por acción, casi 10% de flujo de caja. Como vemos, la calidad del negocio es bastante alta. El único problema que tenemos son los múltiplos actuales. De hecho, si nos vamos a las valuaciones históricas de la compañía, es verdad que hacía más o menos un año que no la vemos tan barata, pero bueno, siguen siendo múltiplos caros, ¿ok? Yo lo que he hecho es hacer solamente compras para el portafolio de largo plazo, pensando tal vez en 30 años en adelante. Históricamente, Costco a estos niveles de sobreventa ha dado un rendimiento excepcional y vean que estuvo rozando una zona de soporte que no pierde por lo menos desde septiembre del año pasado. Hace más de un año que no pierde esta zona de soporte en torno a $870. Creo que se está pensando en un portafolio de retiro. Ya son precios para ir haciendo compras pequeñas. Tampoco estamos muy sobrepuestos a Costco. Si está pensando en trading, sinceramente con los múltiplos actuales sería un poco arriesgado. En el mejor de los casos sería poner stop loss justo debajo de esta zona de los 870 y esperar un rebote de la acción. Tengan en cuenta también, como vemos aquí, tiene un decross o cruce de la muerte activado, así que técnicamente está bastante débil en el corto plazo. Continuamos con Linde. Esta es una compañía de casi 200 billones de capitalización de mercado, sector de materiales básicos, el líder en este sector. Podemos ver que además es una compañía que, a pesar de que ha corregido muchísimo de máximos históricos, todavía por flujo de caja está un 20% por encima de este fair value. Vemos que el PER en 27 ya está muy por debajo de sus múltiplos históricos y el ratio precio-flujo de caja en 19 también está por debajo de sus múltiplos históricos.
Lo que estamos viendo es que simplemente regresó a sus promedios históricos. Vemos que es una compañía que históricamente cotizaba cara y bueno, ya estamos empezando a ver valuaciones un poco más razonables. De todas formas, para el sector son valuaciones un poquito caras. Vean, por ejemplo, el ratio precio-ganancias y el ratio precio-ventas del INDE, que están bastante por encima del sector. No es una compañía con mucha deuda, muy buen crecimiento, es un negocio de calidad. Podemos ver aquí que viene creciendo muy bien. Se esperan que siga creciendo los ingresos a más del 5%, las ganancias por acción a más del 12% y el flujo de caja a más del 10%. Forward PER de 25, bien interesante. En términos generales empezamos a ver evaluaciones un poco más razonables. De hecho, podemos ver aquí en los ratios históricos que el PER estamos en mínimo desde el 2020. El ratio precio-ganancias estamos ratio precio-ventas en mínimo desde el 2023 y el ratio precio-flujo de caja en mínimo desde el 2023. Es lo que les digo, al final las compañías pueden cotizar muy por encima de sus múltiplos promedios por un tiempo, pero finalmente vienen a buscar esas valuaciones históricas en torno a la cual cotizan, ¿ok? Además, tengan en cuenta que el INDE tenía un soporte muy importante en torno a los 411, 412 dólares y vean que finalmente lo rompimos, ¿ok? Esto fue un momento técnico de mucha debilidad. Yo diría que al igual que hemos visto en las dos compañías anteriores, creo que son precios razonables para empezar a acumular, pero las valuaciones me dicen que puede caer un poco más, ¿ok? Así que yo iría haciendo compras pequeñas y bueno, si vemos una caída mucho más fuerte, vemos acá, por ejemplo, que el fair value nos dice por flujo de caja que puede caer otro 20%. Si se acerca el fair value por flujo de caja, zona de 330, 340 dólares, ahí estarían las zonas de compra principal. Continuamos con las acciones de Fiserv, que por cierto recientemente cambió su ticket symbol a FISV. Vemos que es una compañía en torno a 34 billones de capitalización de mercado. Vean la gráfica, total destrucción en el último año, 70% de caída. Y vemos que está muy por debajo del fair value o valor intrínseco. Los múltiplos actuales de Fiserv no tienen ningún tipo de sentido. PER 9, ratio precio-flujo de caja de 5 y ratio precio-ventas de 1. Esto es en torno a un 80, 60, 70% por debajo de sus múltiplos históricos promedio. Es una compañía que tendría a cotizar mucho más cara y hasta principios de este año la gráfica era extremadamente alcista. Podemos ver además que se espera muy buen crecimiento a largo plazo, aunque en términos generales ha sido un año fiscal 2026 no tan bueno. Por ejemplo, se esperan que las ganancias por acción y el flujo de caja caigan un poco. Pienso que el flujo de caja es lo que se está viendo más débil. Vean que se espera de crecimiento en los próximos años, a pesar de que se espera incremento en ingresos y ganancias por acción. Sinceramente, esta es una compañía que está tan barata que no podemos pedirle demasiado crecimiento. ¿Por qué? Porque ya cotiza a un PER 9. Con que crezca el 2, 3, 4% de su ganancia por acción justifica los múltiplos actuales. Y es lo que le digo, realmente es difícil en este punto tomar una decisión de inversión con esta gráfica. Hay que decir también que los últimos reportes de ganancias han sido muy malos. Gap bajista, gap bajista, gap bajistas. Es decir, en los últimos 3 reportes de ganancia ha sido muy malos los reportes. Esto ha provocado una caída general. Y bueno, hay cierta preocupación también que la inteligencia artificial pueda reemplazar parte de sus servicios. Si se quiere arriesgar, bueno, yo diría que el nivel de riesgo aquí es bastante alto. Yo lo que haría es lo siguiente, esperemos el próximo reporte de ganancia. Vamos a ver si ya el sector y la compañía tocó fondo. Y bueno, si vemos a cierta recuperación se podría tomar una decisión de inversión. Porque invertir con esta tendencia luego de 3 reportes de ganancia desastrosos, a mí me parece demasiado arriesgado. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con una compañía que me preguntan bastante, porque es verdad que ha caído muchísimo, 70% en el último año, y la cual es de Trade Desk. 18 billones de capitalización de mercado, ya está muy cerca de su fair value por flujo de caja. Por cierto, los analistas han bajado bastante las estimaciones de crecimiento a largo plazo. Eso ha hecho también que la compañía siga cayendo. Podemos ver aquí que cotiza todavía un PER 42 y un ratio precio-flujo de caja de 21. Imagínense que después de una caída del 70% siguen cotizando un múltiplo
precio ganancia de más de 40 veces. Así que imagínense las valuaciones que estábamos pagando en algún momento. De hecho, podemos ver aquí que su promedio de los últimos 5 años ha sido por encima de 200. Pueden ver el patrón en la mayoría de las acciones que hemos analizado. Eran negocios que cotizaban a múltiplos extremadamente altos y eso provocó que después cayera más de un 70%. Por eso siempre hay que invertir a múltiplos razonables. Es muy peligroso invertir a múltiplos altos porque al primer bache de crecimiento vemos este tipo de caída del 70%, ¿ok? Vemos que a pesar de la caída los múltiplos no son baratos, ¿eh? De hecho hay algunos múltiplos como por ejemplo el ratio precio-ganancia que está un 13% por encima del sector, a pesar de que es un sector como el tecnológico que cotiza múltiplos muy caros, ¿ok? Vemos que el crecimiento que se espera a largo plazo está bastante bien. Podemos ver, por ejemplo, que cotiza un forward PER 35. Vamos, de hecho, a ver aquí cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido. Por supuesto, el múltiplo histórico de más de 200 veces no tiene sentido con este crecimiento. Vamos a ver, una compañía que crece al 26-30% a largo plazo, ¿qué múltiplo futuro deberíamos darle? Podríamos darle, por ejemplo, un PER en torno a 30, un múltiplo un poco conservador, pero bueno, vamos a hacer el cálculo y ver qué números nos sale. Si logramos comprar de traders a un PER 30 en 5 años, tendríamos un retorno sobre capital invertido del 14%, siempre y cuando crezca al ritmo que esperan los analistas. A ver, esto lo que me hace pensar es que realmente ya los múltiplos actuales con el crecimiento que se espera son múltiplos razonables, ¿ok? Una cosa negativa, y es que desde el punto de vista técnico rompimos todos los soportes, rompimos los soportes del 2022 y vemos que ahora no tenemos ningún soporte importante. Además, la tendencia en el corto plazo viene siendo muy bajista, así que hay que tener cuidado aquí, ¿ok? Si quieres ser tal vez un poco más cauto, un poco más conservador, esperemos el próximo reporte de ganancia. La tendencia es muy bajista, de cross activado, la acción por debajo de todas las mallas móviles apuntando hacia abajo, niveles extremos de sobreventa. A ver, como pueden ver, realmente el nivel de debilidad en el corto plazo desde traders es significativo. Incluso vean la gráfica semanal, estamos teniendo un decross o cruce de la muerte en gráfica semanal. Así que tenga en cuenta, valuaciones ya se empiezan a ver un poco razonables, pero no son valuaciones baratas. Yo esperaría mínimo el próximo reporte de ganancia. Continuamos con ADP. Este es un negocio que me gusta bastante, sinceramente. Más de 100 billones de capitalización de mercado. Son líderes en el sector de servicios para empleados y staff. Y bueno, es una compañía muy grande dentro del sector, la más grande de hecho. Podemos ver que ha corregido más de un 17% en el último año. Vamos a ver la gráfica semanal que está extremadamente interesante. Y fíjense que ya estamos en su fair value o valor intrínseco. Vean que los múltiplos ya no son tan caros como solía cotizar. Por ejemplo, el PER está en 24, históricamente cotizaba 29 veces ganancias. El ratio precio-flujo de caja está un poquito caro por encima de 20, pero bueno, un 14% por debajo de sus múltiplos históricos. Poca deuda, muy buen crecimiento, excelente retorno sobre capital invertido. Vean el crecimiento que se espera, forward PER de 21. Y es lo que les digo, hay algunas compañías que históricamente siempre han cotizado mucho más cara y se empiezan a ver muy interesantes. Vean de hecho los ratios históricos. El PER actual de ADP no lo veíamos tan barato desde el 2020. Lo mismo ocurre con el ratio precio-ventas. Solamente durante la gran caída del 2022-2023 se vio tan barato. Y lo mismo pasa con el ratio precio-flujo de caja. Y es lo que le digo, compañías de calidad hay que esperar este tipo de caídas, este tipo de evaluaciones para comprar. Vean además la gráfica semanal. Desde aproximadamente el 2020 no veíamos a ADP visitando la media móvil de 200 periodos semanal. Y históricamente pueden ver por acá que solamente, por ejemplo, 2015 lo vimos 2020 y a partir de ahí rebotó con fuerza. El nivel de sobreventa es extremo porque incluso en la gráfica semanal tenemos un RSI en 23 puntos. Y bueno, sinceramente creo que estas son valuaciones ya para empezar a comprar, ¿ok? Vemos que ya los múltiplos no están regalados, pero son múltiplos históricamente baratos. Es una compañía de calidad, buen crecimiento, forward PER en torno a 21, sobreventa semanal, media móvil de 200 periodos semanal. Sinceramente creo que es un muy buen negocio a unas valuaciones ya razonables. Continuamos con una acción que tenemos en el portafolio de dividendos. De hecho, hemos estado aprovechando para comprar, la cual es BC Properties. Este es un REIT diversificado. Ellos operan, por ejemplo, hoteles, lugares de recreación, en fin, este tipo de negocios. También tienen algunos casinos. Y bueno, creo que en términos generales es un negocio con un dividendo muy bueno. Y vamos a ver que el crecimiento que se espera bastante bueno también. Cotiza bastante por debajo del fair value por flujo de caja. Vemos que el ratio precio-flujo de caja ya está un 17% por debajo de sus múltiplos históricos. La deuda no es muy alta. Podemos ver el dividendo 6%, lo incrementan a un ritmo del 10%. Vean la gráfica de incremento del dividendo.
Y bueno, en términos generales, creo que para un portafolio de dividendos, incluso vamos a ver en la gráfica para trading, ese tipo de cosas, creo que ya está muy interesante. Vean que se espera que el flujo de caja siga creciendo, los ingresos que sigan creciendo, con un dividendo del 6%, bueno, es el tipo de negocio que busco para ese portafolio. Podemos ver también que técnicamente estamos muy sobrevendidos, parte baja de la tendencia, hemos tenido toda esta parte para acumular en la parte baja de esta tendencia lateral. Y bueno, las zonas de ventas, si quieres tradearla, por supuesto, en la parte alta de esa tendencia. Tenemos la zona de compra principal en torno a los $27. Ojalá cayera esa zona. También tenga en cuenta que técnicamente los movimientos de consolidación son movimientos de continuación. BC Properties venía con una tendencia alcista. Estamos consolidando. Lo normal es que en algún momento se dispare para luego consolidar de nuevo, ¿ok? Por eso creo que en esta zona donde estamos es muy buena zona para seguir acumulando, más teniendo en cuenta ese 6% de dividendo. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con Zoetis. Esta es otra compañía, como hemos visto mucho en el video de hoy, que históricamente cotizaba múltiplos muy caros, pero después de caer más de un 30% en el último año, las acciones se empiezan a ver interesantes, ya está cotizando en su fair value o valor intrínseco. 52 billones de capitalización de mercado, se dedican principalmente al sector de vacunas, diagnósticos, productos de diagnósticos relacionados con animales. Con el crecimiento de las mascotas que hemos visto en los últimos años, sinceramente creo que es un negocio que tiene mucho potencial. De hecho, por eso vemos que los múltiplos, algunos son un poquito caros. Por ejemplo, el ratio precio-ventas en más de 5 veces, cuando el sector cotiza menos de 2 veces. Y el ratio también precio-flujo de caja en 17, que es un poquito caro según mi opinión. Pero bueno, ya es por debajo del sector y de sus múltiplos históricos. Como pueden ver, es una compañía que históricamente cotizaba mucho más cara. Por ejemplo, cotizaba históricamente a más de 40 veces ganancias, casi 40 veces flujo de caja, más de 10 veces ventas. Y bueno, ahora estamos viendo un 50% de descuento en torno a esas valuaciones. Es un negocio sin deuda, prácticamente, muy buen crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja, muy buen retorno sobre capital invertido, crecimiento de más del 4% en ingresos, más de 8% de las ganancias por acción y más de 7% de flujo de caja. Que bueno, antes con este crecimiento no se justificaban las valuaciones, pero bueno, ya empezamos a ver, por ejemplo, el PER por debajo de 20, con este crecimiento empieza a tener sentido, ¿ok? De hecho, vamos a hacer algunos cálculos. Con un crecimiento en torno al 8-7% a largo plazo, ¿qué PER deberíamos darle? Creo que un PER en torno a 17-18 a largo plazo sería razonable. Por ejemplo, si le damos un PER 18 a largo plazo, nuestro retorno sobre capital invertido se ve un poquito débil todavía, ¿ok? Esto lo que me hace pensar es que tal vez podríamos esperar un poquito más de caídas. Es verdad que ya los múltiplos actuales no están tan caros, pero bueno, tengan en cuenta también que es una compañía en la que no se espera demasiado crecimiento a largo plazo, ¿ok? Por eso le digo, en torno a un 6-8% de crecimiento en ganancias por acción, tal vez deberíamos pagar un múltiplo un poquito más barato. Pero bueno, si alguien está acumulando, no creo que ya las valuaciones son tan extremadamente caras. También es verdad que el último reporte de ganancias nos dejó este gap bajista inmenso, que bueno, por el momento le está costando trabajo retomar tendencia. De hecho, la tendencia ya venía bajista y bueno, este último reporte de ganancias nos confirmó la tendencia. Vean que rechazó múltiples veces la media móvil de 200 periodos. Estamos por debajo de todas las medias móviles. Últimamente ni siquiera hemos podido superar la media móvil de 8 periodos, así que tendría cuidado, ¿ok? Inversión a largo plazo, ya creo que son múltiplos razonables. Trading de corto plazo, no tiene sentido invertir con esta tendencia. Así que bueno, ya saben. Analice la compañía y tome sus decisiones de inversión. Continuamos con las acciones de SAP, gigante tecnológico europeo, específicamente alemán. Y bueno, es una compañía que, como vemos aquí, ha caído bastante en las últimas semanas. Sin embargo, estamos viendo los mismos precios que veíamos hace un año. Pero vean que desde los máximos, en torno a más de $300, ahora mismo estamos en torno a $200. Ha sido una caída significativa. Hemos perdido ya toda la ganancia del último año. Sin embargo, ya empezamos a ver valuaciones mucho más razonables para el crecimiento que esperamos. Vemos que además es una compañía que cotiza en casi 300 billones de capitalización de mercado, es gigantesca. Vean por acá lo que le comento. Está un PER 36, esto es un 15% ya por debajo de sus múltiplos históricos, aunque también es verdad que el resto de las métricas, precio valor en libro, precio ventas y precio flujo de caja, siguen un poco por encima de sus múltiplos históricos. Poca deuda, muy buen crecimiento, el retorno sobre el capital invertido no ha sido el mejor,
Vean por acá el crecimiento que se espera, muy buen crecimiento, más del 10% en ingresos, ganancias y flujo de caja. Vemos que el forward PER está en 34, que bueno, ya sería un múltiplo mucho más razonable. Vamos a hacer a varios estudios. En primer lugar, vean los ratios históricos. La compañía no podemos decir que está extremadamente cara comparada con sus múltiplos históricos, pero sí la hemos visto más barato. El año pasado, por ejemplo, la vimos a un PER por debajo de 30. Todavía seguimos por encima de ese múltiplo. Y vean tanto el ratio precio-ventas como precio-flujo de caja, que todavía nos podría quedar mucho rango de caída. También vamos a hacer proyección a 5 años. Fíjense que es una compañía que se espera que siga creciendo sus ganancias por acción a más del 10% ampliamente. ¿Qué múltiplo futuro deberíamos darle a una compañía con ese crecimiento? Por ejemplo, yo pienso que un crecimiento en torno al 30% podría ser razonable. Entonces le podríamos dar un PER 30. Vean por acá que bueno, un 30% de crecimiento es bastante, pero bueno, si nos guiamos por aquí, por ejemplo, este año se espera que dupliquen sus ganancias por acción, luego 13, 20, 22, 18%. Así que bueno, tampoco podemos darle un múltiplo demasiado barato a largo plazo, ¿ok? Por ejemplo, si le damos un PER 30, teniendo en cuenta el dividendo, nos daría un retorno de casi el 10%. Si usted piensa que un múltiplo de 30 es caro, bueno, puede dar un múltiplo más barato, pero es lo que le digo. Con este crecimiento en torno al 20% anual, tampoco le daría un múltiplo demasiado barato, ¿ok? Entonces, un rendimiento cercano al 10% está bastante bien, por eso me parece que está en una zona razonable para empezar a comprar. Por otra parte, la tendencia es muy bajita, ha roto todas las zonas de soporte, tenía un soporte muy importante en torno a los 210, lo rompió y si se fijan no tenemos ningún otro soporte importante por el momento. La compañía venía con una clara tendencia alcista y vean la corrección que se ha llevado, lo cual le ha hecho romper esta tendencia por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver la gráfica semanal, a ver si encontramos alguna zona importante. Fíjense que estamos a punto de tocar sobreventa semanal. Podemos ver que la media móvil de 200 periodos semanal está todavía un poquito por encima, 25%. Así que podría corregir todavía un poco más, ¿ok? Pero bueno, como le comentaba, también creo que ya son valuaciones relativamente razonables para hacer unas primeras compras. Continuamos con otro negocio también bastante sólido, el cual es Canadian National Railway, muy cerca ya de mínimos de 52 semanas. Y bueno, la compañía realmente no ha logrado romper tendencia bajista. Ya estamos un 20% por debajo del fair value, 60 billones de capitalización de mercado, muy grande. Como dice su nombre, está en el negocio de los ferrocarriles. Podemos ver además que las valuaciones ya están en torno a un 20% por sus múltiplos históricos de los últimos 5 años. El ratio precio-ganancia en 18, históricamente cotizaba 22 veces ganancias. Ratio precio-flujo de caja en 12. Otra cosa interesante, da un dividendo del 2.68%. El payout ratio, recuerden que este es el porcentaje de las ganancias que se destina a pagar dividendos. Bastante bajo, menor del 50%, y además han aumentado ese dividendo más de un 10% anual. Vean la gráfica de dividendos, muy buena. Podemos ver además que es un negocio que se espera que siga creciendo. De hecho, se espera que las ganancias por acción crezcan a un ritmo de casi el 10%, llevándonos a un forward PER de 11. Realmente un forward PER de 11 es muy barato, ¿eh? Se espera también que sigan creciendo el dividendo a muy buen ritmo, los ingresos, el flujo de caja. Como pueden ver, realmente creo que es una compañía que está en unos múltiplos bien interesantes. Vean además que las valuaciones que estamos pagando históricamente son muy buenas. De hecho, el ratio precio-ventas estamos a niveles de la pandemia, al igual que el ratio precio-flujo de caja. Podemos ver que técnicamente la tendencia ha seguido siendo bajista. Algo positivo es que no hemos roto los mínimos anteriores en torno a los $91. Y además, vean cómo no tuvimos fuerza para superar la media móvil de 200 periodos con claridad. Si está operando a corto plazo, la tendencia todavía es demasiado débil. Como inversión a largo plazo, incluso buscando un poco de ingresos pasivos, creo que es muy buen negocio. Como vimos en el video de amigos, estos 10 negocios han estado muy golpeados durante el último año. Algunos de ellos cayendo más de un 70%. Vimos el caso de Ferrari, creo que ya las valuaciones están lo suficientemente atractivas como para hacer algunas compras pequeñas, pero no dejan de ser valuaciones caras. Coco, hemos estado utilizando esa zona cercana a $870 para comprar. Este es un negocio a 30 años, me encanta. Linde creo que ha caído lo suficiente también como para entrar en unas primeras zonas de compra. Pfizer, sinceramente creo que la acción ha estado demasiado bajista. Yo personalmente esperaría el próximo reporte de ganancia, al igual que de Trade Desk. ADP, media móvil de 200 periodos semanal, creo que está atractiva. BC Property ya hemos estado comprando. Zoetis también esperaría el próximo reporte de ganancia. SAP vimos que para una primera compra está interesante, aunque las valuaciones un poquito caras. Y por último, Canadian National Railway, me parece muy atractiva las valuaciones también para dividendos. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero.
Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo el primer enlace en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios. Ahí tenemos los cursos, artículos, servidor Discord, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.